Vamos a hablar con José Luis Fernández, director de Gabinete de Estudio de la Unión Sindical Obrera. Señor Fernández, saludos, muy buenas tardes y muchas gracias, como en otras ocasiones. Hola, muy buenas tardes. ¿Para ustedes los datos son buenos, como dicen otros sindicatos, o realmente estamos en una situación complicada de desempleo? Estamos en una situación complicada, los datos son malos, o sea, la EPA del cuarto trimestre ha sido objetivamente mala, ¿no? Y por tanto, hombre, yo les agradecería que no generalicen con el término sindicatos, ¿no? En España hay muchos sindicatos y quienes están alabando los datos de empleo son precisamente aquellos que son corresponsables de esta situación, que se llaman UGT y comisiones, y por tanto vamos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Para no crear confusión ni crear situaciones de cierta, de cierto conformismo, ¿no? Con lo que hace el gobierno, que algunos se conforman y otros no nos conformamos e intentamos aportar a la gente la realidad de los datos. Mire, la EPA nunca puede ser buena en este cuarto trimestre, tradicionalmente suelen ser malas, pero esta especialmente, porque se dan dos supuestos. Uno, sube el paro y disminuye el empleo. Oiga, si el paro se incrementa y el empleo se destruye, yo no puedo estar satisfecho como sindicato, y sobre todo porque no puedo decir que es bueno cuando los datos objetivamente son malos. ¿Qué está pasando? Bueno, de alguna manera se están maquillando los datos del trimestre, del cuarto trimestre del año, con el conjunto del año. Y el año ha sido muy regular, es decir, tenemos, y eso pasa ayer cuando veíamos los datos del PIB, ¿no? Es decir, oiga, el primer semestre fue más o menos apañadito, fue relativamente bueno, mientras que el segundo trimestre ha sido de una continua desaceleración, tanto en el crecimiento económico y tanto en lo que es el crecimiento del empleo, que en este caso ha decrecido. Mire, si el PIB ha crecido en el trimestre solo un 0,2%, pues el empleo lo que ha hecho ha sido destruirse. Y esto es una regla muy elemental de cualquier economista que lo sepa. Señor Entonces, Fernández, el dato no puede ser bueno en ningún caso, ¿no? Estamos viendo la comparativa de las cifras de los últimos meses de diciembre. Y realmente lo que vemos comparado con los meses de diciembre de otros años es un descenso bastante acusado. Claro, es decir, por eso esto siempre depende con qué se compare uno, ¿no? Es decir, si hablamos de empleo, es decir, que me parece que es la parte más importante, es decir, cuánta gente trabaja y cuánta gente está aportando en definitiva, es que en el cuarto trimestre del año pasado fueron más de 150.000 personas lo que creció el empleo. Y si fuésemos al desempleo, pues disminuyó en más de 100.000. Entonces, oiga, pues el que no se consuela es porque no quiere, ¿no? Pero hay gente que está buscando mucho consuelo, ¿no? Y mire, esto de al final sacar pecho porque en el conjunto del año se han creado 278.000 empleos, bueno, bienvenidos sean, pero si yo comparo este dato o lo pongo en relación con los datos de hace unos días del Servicio Público de Empleo, por tanto un organismo oficial que es el que mide el número de contratos que se realizan, entre otras cosas, y lo que veo es que en el año 2022 se han hecho más de 7 millones de contratos indefinidos, de lo cual me parece estupendo. Oiga, si se han hecho 7 millones de contratos indefinidos, más, de 7 millones, poquitos más, pero más. Y el paro ha bajado el empleo se ha incrementado en 278.000, es que cada empleo nos ha costado 25 contratos indefinidos. ¿Me lo explican? Es decir, a 2 contratos indefinidos al mes. ¿Esto cómo es? ¿Alguien me lo puede explicar? Yo, desde luego, tengo una explicación muy sencilla, que es que el maquillaje de las cifras de ocupación viene porque un mismo puesto de trabajo que se ocupaba antes, ahora se está distribuyendo esa carga de trabajo entre 3 o 4 personas. Y la prueba del algodón, que como dice el anuncio, no engaña, es vamos a contar horas de trabajo. ¿Cuántas horas trabajábamos en 2019, por ejemplo, el año prepandemia? ¿Cuántas trabajamos ahora? Y resulta que nos faltan por recuperar 9.000 horas de trabajo a la semana. Eso, por 52 semanas, que tiene un año, pues estamos hablando de que nos faltan por recuperar casi medio millón, es decir, 468.000 horas. Oiga, esto no es posible. O sea, usted me está diciendo que tenemos más gente trabajando, sí, pero trabajando más tiempo, no. Por tanto, lo que usted está haciendo es generalizar una cosa que para nosotros no es buena y no puede ser lo que es el pluriempleo. Jornadas de muy corto alcance, se está generalizando una contratación a tiempo parcial y dentro de esa contratación a tiempo parcial están metidos también esa maravilla que han descubierto y que ya era preexistente de los fijos discontinuos. Con lo cual, miren, no nos cuenten películas, ¿no? Es decir, si realmente se hubiesen hecho 7 millones de contratos indefinidos,
el paro habría desaparecido. Sin embargo, lo tenemos por encima de los 3 millones. Oiga, ¿cuánto dura un contrato indefinido en España? Una última cuestión, señor Fernández. ¿Disminuyen los autónomos? ¿Aumenta el empleo público pero disminuye el privado? Y resulta que disminuye, según ellos, el paro, pero aumentan las prestaciones por desempleo. Esto no apunta nada bien, ¿no? Bueno, no apunta nada bien y sobre todo, mira, este es el dato curioso de cómo se contabilizan. A mí me parece que lo primero que habría que hacer es ponernos de acuerdo en definamos qué es un parado. Yo creo que la cosa es muy sencilla. Una persona que se ha inscrito en el registro público y que quiere trabajar y que no está trabajando. Eso es un parado, porque se puede uno inscribir teniendo empleo. Claro, ¿sabe usted el dato curioso? En Baleares, donde tradicionalmente hay una gran actividad de fijos discontinuos, sobre todo por la temporalidad de la actividad mayoritaria que se realiza ahí, que está muy ligada al turismo y por tanto a la restauración, a la hostelería, hay más personas cobrando la prestación por desempleo que parados registrados. Entonces, oiga, ¿un desempleado no es un parado? Pues parece ser que no, porque si hay más desempleados cobrando prestaciones que parados registrados, pues aquí tenemos un problema. Y ese problema se llama, entre comillas, fijos discontinuos, que no son un problema, que bienvenidos sean, porque es una ocasión estupenda de regularizar una situación contractual ligada a la temporalidad. Pero oiga, miren, nos vamos a contar las cosas bien, ¿no? Porque si no contamos bien, difícilmente buscaremos soluciones buenas. Señor Fernández, como siempre, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a ustedes.